Estamos haciendo la presentación de la guía de aprendizaje, también del micrositio, del site. y el compromiso para con la profesora Linda Rincón de revisar La edición la y edición y grabación. grabación de la guía de aprendizaje. Sí, claro, esa es una situación que se puede presentar. También les compartí el tutorial de habilitación de la cuenta de Microsoft. Yo creo que es importante, seguramente hay todavía estudiantes que no la tienen, no saben cómo usar la cuenta y todas las oportunidades, todos los beneficios. La idea es que ustedes de pronto nos apoyen. Multipliquen eso. Sí, se vuelven multiplicadores y divulgadores de eso. Bueno, hoy vamos a ¿Dónde nos continuar. compartes ese enlace? Ahí en el site está. Yo se los compartí a un correo, pero ya inmediatamente en este chat, ¿cierto? En este Ok. chat. Y ahí voy a- están todas las capacitaciones de los periodos anteriores, si lo quieren revisar, en este mismo site, ¿no? No es sino en la pestaña ciclos de capacitación seleccionar el periodo. Ah, bueno, muchas Ahorita, gracias. ahorita Edgar selecciona ahí la pestaña. Hay alguien levantando la mano. Sí, yo iba a proponer algo y está muy bien. Vamos a atender esta pregunta, pero la idea es de pronto tener como un Avanzar. flujo de presentación durante esta primera hora. Y yo creo que y por ahí así- sobre las 3:05, 3:10, abrimos espacio para preguntas para esto. Yo creo que atendamos esta y damos continuidad. ¿Ya copió la dirección? No, ya. Copia y pegue. ¿Quién tiene la mano arriba? ¿Quién era? Ala, pues. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es que estaba mirando para insertar los enlaces de las videoconferencias. Parece, o no sé si soy yo la que tengo el error, el enlace queda, digamos, no queda dar clic acá, la sola palabrita y entonces va al enlace, sino que queda escrito el texto y el join the meeting, el código, queda todo completo cuando uno hace el hipervínculo. No sé si a alguien más le ha pasado. Sí, es que hay varias opciones. Una creo que es copiar y otra cosa es compartir. No recuerdo bien. Hoy volvemos a hacer el ejercicio y miramos bien cuál opción es. Porque ayer hicimos el ejercicio completo, ¿no? Sí, Y justamente siguiendo esos copié pasos. el URL completo en la palabra clic aquí, lo enlacé a la palabra clic aquí. Sí, a mí me está arrojando como el resto del texto, Sí, entonces... hay una opción, a mí me pasó, creo que es por copiar. Le pasa a uno todo el nombre de la sesión, de la palabra, por ejemplo, videoconferencia de la clase de presentación y todo un vínculo a una dirección que uno ni ve. Sí, Pero en el transcurso de la clase, tal vez al final, hacemos el ejercicio nuevamente. Bueno, muchas gracias. Ayer hoy me dijo una profe que pues no venía y estaba en el gimnasio y oyendo la conferencia y pedaleando. Y que el pedacito donde el enlace ahí no pudo oírlo, pero el resto sí lo escuchó casi todo. Sí, bueno, estábamos haciendo el recorrido, entonces la idea es que podamos de pronto, y ahí yo le cedo la palabra, ingeniero, Sí, claro. usted que tiene acceso a las demás aulas, para mostrar de pronto la sección de recursos educativos, ¿cierto? De pronto las características. Algo mencionamos ayer, por ejemplo, con la carpeta, ¿cierto? Pero de pronto no hemos hablado del OVA y no hemos hablado de los enlaces de interés. Ese tiene... No estoy seguro, o si de pronto mostramos. Ahí sí yo ya le cedo Listo. Claro. Lo mismo para mirar de pronto ya actividades de aprendizaje, como es el caso de la tarea y la rúbrica, que es un tema de interés para que va los... integrado al tema, ¿no? Y los grupos también. Correcto. Bueno, tomo posición. Muy buenas tardes para todos. Gracias, Edgar. Bueno, pero recorramos también algunos aspectos de acá. Bueno, usted ya recorrió lo del horario en la presentación. Entonces voy a activar el modo de edición. Se activan estos tres botones, estos tres punticos, y aquí podemos entrar, por ejemplo, al cronograma de acompañamiento en formato... pero este está en formato horario, porque es que hay dos formatos. Este era el formato antiguo, y ahorita hace un momento Edgar presentó los tres imágenes circulares.
Vamos a mirar, a recordar cómo era el horario. La verdad, la mayoría descontinuó pero hay otros que les gusta continuar manejándolo. Yo en la primera clase lo presenté y mostré un ejemplo de cómo actualizarlo. Entonces, básicamente es un cronograma de los días que vamos a tener llamadas por internet, si es que la mayoría no hace llamadas por internet tipo Skype para reunirse persona a persona con un estudiante de pronto para una sustentación o algo así, pero todo se puede hacer con las videoconferencias. O las videoconferencias, básicamente al darle configuración aquí arriba, nos permite actualizar esta información. Por ejemplo, aquí ya no quiero que sea el miércoles, sino el jueves, lo cambio, o de 16 no a 17, sino a 18, y si fuera llamada telefónica, tendría que dar una información mayor, ¿no? En el caso de que fueran llamadas por Skype, tendría que dar mi usuario de Skype. En el caso de las videoconferencias, pues la fecha y hora en que se va a hacer, los días de la semana que se va a realizar, y el enlace podría conectarlo aquí también. Entonces, pues obviamente desde la clase de presentación, estos detalles hay que presentarlos, hay que socializarlos para que los estudiantes y reforzarlos, sobre todo en las primeras sesiones. Atención telefónica, por ejemplo, al que le guste y tiene extensión, ¿no? Los viernes de 8 a 10. Entonces, aquí se ingresa acá. Ahí. Por ejemplo, extensión 8203 de 10 a 12. Bien. Perfectamente, si le parece, puede recibir llamadas. Y las tutorías grupales, por ejemplo, hay docentes que identifican que hay un número que viven en la sabana y que les gusta venir presencialmente, puede hacer una clase, no, sobre todo de áreas como matemáticas o lenguajes de programación. Pueden programar reuniones, va analizando, no viene nadie, vienen muy pocos, la quita después, pero puede plantearse eso, ¿no? Aula especial 3, edificio FAES, piso 3, por ejemplo. Cualquier información de eso. Y graba. Eso en cuanto a los horarios. Entonces voy a grabar aquí. Pero, ¿cómo hago para ingresar a otra? Usted tiene más aulas de estas, ¿no? Aula industria. El módulo introductorio. Miremos aquí su perfil. Perfil. ¿Módulo introductorio? Sí, la plantilla del módulo introductorio. Control F, plantilla. Pero la del 2024. No, es que tiene muchísimo. No, pues toca por mis cursos, más fácil. Ahí está. Permítame un segundo y miremos aquí a ver si es posible. Cualquiera que lo ve dice que cómo trabaja. Entonces miremos qué cronograma cronograma, sí es este, ¿no? Sí, este lo tiene. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento es que yo podría por configuración editar esas imágenes y aquí ponga aquí su horario. Entonces le pongo el horario. Miércoles, mire el mail por acá. Entonces aquí, miércoles 18:00 perdón, sí, a 20:00. Por ejemplo. Y aquí selecciona la imagen y encadena el vínculo, seleccionando aquí, texto a mostrar, para conectarse a las clases todos los miércoles. Y le pongo la dirección, que pues obviamente en este momento no tengo una dirección, pero le voy a colocar cualquier dirección, por ejemplo la página de la universidad. Pero asumamos que esa es la UL larguísima de un encuentro de Teams. Entonces, aquí me salgo. Aquí le puedo colocar aquí
no, no se usará este semestre. Y entonces ahí aclaramos para que no se generen falsas expectativas con relación a, O se podría borrar, ¿no? o sea, no porque queda muy desproporcionada la imagen ahí, pero pues sí se puede, sí, se podría hacer, no se usará este semestre. O, bueno, voy a grabar aquí a ver cómo se ve. Entonces, el estudiante ingresa y aquí, mira, aquí me faltó fue escribir, no se usará este semestre, no se usará este semestre. Y aquí, para conectarse a las clases todos los miércoles, doy clic y se abre la página, o sea, me abre la videoconferencia. Si le copié la videoconferencia bien. Pero pues aquí me faltó, para mayor claridad, escribir un mensaje como dar clic sobre la imagen. Porque sí, aquí sale el tooltip en donde describe lo que hay dentro, pero el estudiante no sabe que hay que poner el puntero del mouse sobre la imagen. Entonces es importante dar la instrucción aquí. En esto hay que ser demasiado claro y no asumir que ahí se entiende. Hay que ir mucho más allá, hay que a prueba de todo. Aquí está la prueba de todo. Entonces, aquí la recomendación, miércoles, encuentro, para conectarse solo deben dar clic sobre la imagen, describiría yo. Bueno, eso es lo que les quería mostrar en relación ahora, si ustedes consideran, no, yo tengo la de las bolitas, pero me gustaría volver a la del horario, me pueden decir y con mucho gusto les importo el elemento ese para que la utilicen. O lo contrario, tengo la del horario, pero quiero usar la de las bolitas, pues lo mismo mire, aquí con esa imagen, con esa página, eso es un recurso página. Aquí está lo que mencionaba, y aquí en la columna de observaciones profundiza un poquito la información de la infografía, porque finalmente esto es una infografía. Entonces, en donde se describen a nivel general cómo va a calificarse cada corte. En este caso era un curso tipo diplomado, entonces era digamos, la segmentación de periodos es diferente, pero la idea es, Claro, digamos, indicar en cada fase cuál era la actividad, el peso porcentual y en qué consistía. claro, sí, no se ve que está estructurado por cortes, sino fases, pero sí está bien. Y la otra opción, creo que está en la otra aula, aquí, miremosla, información sobre evaluaciones, aquí está. Entonces, esta la mostraba también en el primer corte, la primera sesión, la del lunes. La mostré para editar, es muy sencillo. Bueno, aquí está un poquito más avanzada, esta la tomé de un docente que sacó algo similar, casi que hace una rúbrica con las actividades y por cortes y porcentualmente. Y ahí se podría complementar con las fechas. Si yo puedo escribir la fecha, la descripción de las actividades, la fecha y el porcentaje dentro del corte, le estoy brindando al estudiante toda la información ahí. Entonces, ¿cómo se edita esto? De la misma manera como hemos venido editando todo, con el barra azul, botón de configuración. Y allí escribimos, modificamos lo que tengamos que escribir, que tengamos que corregir. Eso era lo que les quería mostrar, lo que nos faltaba en relación con el medio de comunicación. El tema de enlace de videoconferencias lo hemos tratado tanto el lunes como el martes y hoy también lo vamos a reforzar gracias al cuestionamiento que nos dieron hace un momento con el enlace. ¿Qué pasa con el libro? Ya pasamos a los recursos educativos, que es el tema programado para hoy, ¿no? El libro, el material de estudio, es la nueva no, ya tenemos varios años trabajando, trasladando los OVAs a este recurso de nuestra plataforma, que es el recurso libro. Entonces aquí funciona de la misma manera, una estructura en donde enlazamos, eh, enlazamos a la información
relacionada al nombre de la unidad 1. Entonces, la idea es que esto se, re- se renombre, pues se le cambia el nombre de la unidad 1, porque eso es como una instrucción para el docente. Aquí va el nombre de la unidad 1. Entonces, cuando se está haciendo uno, claro que a ustedes se le entregan ya solucionado, ¿no? Entonces, hay que corregir. Introducción a la teoría política, por ejemplo. A la teoría política para una materia de relaciones internacionales. Y aquí también se le corrige eso. Control C. Y aquí tendríamos que cambiarle el nombre del programa, porque no es, es como por abreviarle, vamos a escribir RIEP. Y aquí le enlazaríamos la dirección de nuestro material de estudio. Podría ser, no, aquí no está. ¿No me acuerda cómo? ¿No la tiene? Sí, pues, tienen que ingresar al módulo introductorio un momentito rápidamente. ¿A un curso del módulo introductorio? Sí, se ingrese ahí a la plantilla cualquiera. ¿A la plantilla? ¿Esta? Esta tenemos abierta ya, aquí. Ingrese a mis cursos o ahora una nueva. ¿Esta no? Sí, ahí el material de estudio. Podemos copiar esta. Pues ahí puede ingresar a cualquiera de los materiales de hoy. Sí, está. Claro. Desde acá. Bueno, esto lo hacemos nosotros, pero la idea es que ustedes encuentren en el material de estudio ya los enlaces bien hechos, ¿no? Entonces, por decir algo, control de relación, como para afinar el ejercicio, ¿no? Introducción, ¿qué fue lo que dije? ¿Qué materia dije? Introducción a las relaciones, Puede ser esa, introducción a la teoría política, porque dijo, no lo recuerdo bien. teoría política. No sé si esté ahí dentro de las materias de hoy. Claro, debe estar teoría. No, teoría. Pero muestre de las relaciones internacionales. No, porque no está. Sí, teoría organizacional. Teoría política sí está. ¿En Odín? Teoría, tal vez está sin la tilde. Contable organizacional de las relaciones internacionales. No está. En esta versión. Coloquemos teoría de las relaciones internacionales. Entonces aquí abrimos y está LOA de la primera unidad. Esto es lo que iría allí. Entonces, ustedes deben encontrar el aula ya todo listo, pero esa es parte de las primeras, de los primeros accesos al aula, verificar que todo esté bien, y si les falta algo, deberían contactarnos a nosotros. Teoría de las relaciones. Está escribiendo otra vez. De las relaciones internacionales. Es más, este es el nombre de la materia, pero no de la unidad. Ya le decimos cómo es que... ya me empezó a salir esto. Este es el título. Introducción, filosofía. Voy a colocarle solo introducción. Qué pena. Introducción a la teoría dejémoslo así. Tenemos un micrófono abierto, no sé si el profesor Héctor David. Cerremos, profe Héctor David, para que cerremos el micrófono, por favor. David. ¿Dónde? No, se le...
Gracias. Uy, ya Sí, me ya. cerró, ya. Entonces, aquí, tiquiti. Ahora sí, tiquiti, tiquiti. Estudia, hay veces aparece navegue el material de estudio cuando es navegable. Y aquí le copiamos esto, control C, y aquí. Así debe encontrar el aula el docente. Y si no, bueno, algunos no tienen este tipo de enlace porque no tiene esta versión que es un poquito más avanzada. Algunos tienen una versión descargable por diferentes circunstancias. En dado caso, deben contactar al director del programa a ver si es necesario actualizarse. Él les dará la respectiva explicación de por qué no está actualizada a las versiones activas. Observen que aquí no aparece, continúa el nombre inicial. Cuando guardo los cambios debería ya quedar. Entonces voy a maximizar nuevamente acá, ingreso, introducción, y de una vez abre el material de estudio. Este es el material en una de las versiones más recientes, en donde aquí está el nombre de la unidad, el contenido estaba estructurado, yo puedo saltar directamente de un tema a otro. Observen que a la derecha hay una navegación también por puntos, para los que no conocen, porque la mayoría yo sé que lo manejan, tiene elementos gráficos que amplían la información, o se puede manejar secuencialmente con el scroll. Hay audios. No está escuchando. Sí, ¿no? No sé si se está compartiendo. Sí, usted lo compartió antes de... Ok. De manera que no todos tienen esta versión, los que la tienen, pues lo importante, de las cosas importantes que hay que hacer cuando se inicia, hablo especialmente para los docentes que inician con nosotros en la Facultad de Estudios a Distancia, es revisar el contenido del aula que tenga el material de estudio, sea esta versión o sea una versión anterior, o sea una versión más reciente, que es el libro con diseño. Esto es un desarrollo externo que está en un servidor y al dar clic sobre esto, como pudieron observar, abre una página de internet que contiene eso, como pueden observarlo acá. Y se recorre y hay mucha ampliación de la información. No es solo lo que se ve, sino se va mucho más allá. Dialéctica hegeliana. Pues casi nada. Entonces, ahí ese es el primer elemento de los recursos educativos, que son los insumos que el docente le va a brindar a sus estudiantes. Aquí en el primer corte, los recursos educativos son al menos tres. El material de estudio, que es el OVA, el material de apoyo, que ya es una información complementaria que el docente considera que, por ejemplo, hay asignaturas del área jurídica, decretos, normatividad, de impuestos, que cambian con mucha frecuencia y es muy difícil actualizar el material de estudio. Entonces, esos cambios, ustedes pueden prácticamente que actualizar el OVA adjuntando el artículo, el decreto que se acaba de actualizar en una de las carpetas que ustedes tienen acá como material de apoyo o material complementario. Entonces ustedes comparten aquí en documentos PDF, pues, suben el archivo, entonces se van a su USB y ponen aquí la guía didáctica que es necesaria para esto y ya quedó. Cuando la consulta, el estudiante puede, dándole clic en la pestañita que está a la izquierda de la carpeta, se ve lo que hay dentro de cada una de las carpetas. Y ahí ya está lo que acabo de actualizar. Es muy sencillo. Y ustedes, si quieren, le pueden cambiar el nombre, poner algo más adecuado a la información que ustedes están compartiendo. Pero el objetivo es eso, complementar un vacío que hay en el OVA o ir más allá o brindarle a los estudiantes una información más actualizada. De pronto hay algo desactualizado. Entonces, para eso es este material de apoyo. Recuerden, en el material de apoyo van archivos.
lo ideal, el estado ideal sería que fueran solo PDF, pero muchas veces no es necesario, no hay manera de controlar eso, porque por ejemplo materias del área financiera que usan tantas hojas electrónicas, pues se utilizan, ¿no?, hojas electrónicas, archivos de Excel o otro tipo de información, gráficas también que se está usando cada vez más. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información se comparte para complementar? El libro, que es el OVA. O sea, en el primer corte vamos a tener, o sea, en este OVA pueden haber varias unidades. Últimamente hemos estado viendo en algunas asignaturas que solo se maneja una unidad por corte, pero pueden haber más. Entonces, de esta manera aquí puedo encontrar unidad 1 y unidad 2 en el mismo corte. Y al dar clic aquí podemos avanzar para cuando uno trabaja el libro. Por ejemplo, hay docentes que saben utilizar el libro y crean una segunda unidad acá, unidad 2, y pueden darle el nombre, por ejemplo, aquí volvemos a Odín, aquí, tiquití, teorías de las relaciones. No, eso sí, aquí hay una por corte, unidad 2 y unidad 3, pero pongámosla acá como para hacer el ejercicio. Esta se llama Teorías y debates de la segunda mitad del siglo XX. Teorías y debates. Voy a colocarle teorías y debates. Entonces yo aquí, unidad 2, teorías y debates del siglo XX. Y aquí, esto no se puede, o sea, la manera más adecuada es copiando una información base a partir de otra. Entonces aquí observe que ya quedó la unidad 2, estaba la unidad 1. Puedo cambiarle el orden. Por ejemplo, me equivoqué y la creé abajo la unidad 1, entonces la subo con la flechita. Y ahí quedó la unidad 2 arriba y la unidad 1 abajo. O la puedo volver a poner en el sitio. Entonces, si quiero abrir la unidad 1 nuevamente, pues la selecciono y ahí ya estoy. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque quiero editar este libro y copiar el contenido para después modificarlo. Entonces, Edgar hace un momento habló, no copió el HTML. Yo sé que muchos de ustedes saben que esto es HTML, que es un lenguaje de programación muy básico que se usa para las páginas de Internet, pero no es una obligación saber eso. No todos lo saben y cada vez se está volviendo más popular, ¿no? Entonces ya es un icono que se representa con esta simbología, un símbolo menor que, un símbolo mayor que, con un slash atravesado. Entonces cuando activamos aquí esto, se ven un poco de caracteres, pero realmente lo que hay debajo, lo que hay realmente es una imagen, una dirección, una palabra con un color verde, otra con negrilla, con un tamaño, una en mayúscula, una en minúscula. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar esto exactamente igual, pero al copiar así puede que no me pase igual. Mientras que si lo copio como HTML, activando este botón, tengo la certeza de que me va a pasar igual. Entonces, perdón, control C, aquí me salgo, de una le voy a dar clic aquí en unidad 2. Esto no lo hacen, pero, o sea, hay personas que pueden llegar a utilizar el recurso libro para hacer algo para el curso. Después es muy útil y hemos visto muchos casos de docentes que lo están usando. Entonces voy a pegar lo que copié. No tengo ni idea qué era, pero el objetivo era ese, pasar el contenido de allá para acá. Y aquí lo que hago es cambiar. Entonces aquí le digo unidad 2 y aquí le pego esto. Y monté la unidad 2 aquí de una vez. Y aquí debo cambiar el nombre, le voy a romper el enlace. Aquí con esta cadenita rota, la cadenita normal es el enlace y la cadenita rota es para desenlazar. Y aquí le pego el nombre, Teorías del siglo XX, y ahora sí le copio el enlace que tiene ¿qué es este? No, este, sí. Copiar
Y aquí encadeno, ahora sí enlace, siempre selecciono el checkbox y pego. Y allá me quedó. Siempre que yo comparto un enlace y tenía un color, se va a borrar. Entonces puedo volverlo a poner. Listo. Y ahí está, digamos, las dos unidades que pertenecen al primer corte. Entonces el estudiante avanza con la unidad 1. Muchas veces el estudiante se agarra del OVA, del contenido del OVA y hace el reclamo. Pero esto no estaba en el OVA. Entonces ustedes tienen que ser muy claros. Esto no estaba en el material de estudio. Tienen que ser muy claros en decirle, bueno, las evaluaciones y las actividades incluyen el contenido del OVA, más lo que hemos visto en los encuentros sincrónicos, más lo que está en el material de apoyo, más lo que está en los enlaces de interés. Entonces, por favor, consulten todas esas fuentes de información. Entonces, ahí ya tenemos el OVA, ya lo abrí, sí, aquí está. Ah, no, ¿este es? Introducción, no, este no es este. Teorías y debates del siglo XX. Y ahí está toda la información que puedo ir navegando. Entonces, una particularidad que tienen estos OVAs es que al final siempre hay un ejercicio de autoevaluación que hace preguntas sobre el contenido de la unidad que estamos finalizando, porque siempre está en la parte final. Entonces, las versiones anteriores también tienen, digamos, algo similar, ¿no? Las versiones anteriores son descargables. Usted descarga un archivo en formato zip, es decir, un archivo comprimido que lo debe descargar en su computador e instalar, es decir, descomprimir. Y él crea una carpeta y pues se hace el mismo, sube una aplicación y se hace el recorrido, se navega el recorrido, pero no es digamos, web como este, que nos podemos conectar. Hoy en día hay mucha conectividad. Como defectos podríamos decir para que estudiantes que estén en zonas donde no hay mucha conectividad, pues no tienen manera de conectarse a este tipo de recursos. Para los otros, pues pueden conectarse, descargarlo y ya lo tienen ahí para todo el semestre o para el tiempo que quieran. Hay estudiantes que van descargando todos los semestres la información porque eso es un insumo que le queda a ellos. Bueno, en cuanto a las preguntas que se hacen en la evaluación es sobre el contenido de la unidad. Entonces aquí no tengo, ni leí el enunciado. Entonces aquí estoy seleccionando al pinochazo. Claro que me podían soplar los profesores de Relaciones Internacionales. Y esta es la correcta. Entonces, la idea es ir avanzando y así, pues son como 5 preguntas que se hacen al final de cada unidad, que es un ejercicio de evaluación formativa para repasar. O sea, además de que acaban de leer el material, y por ejemplo hay una ampliación temática, a mí me gustan mucho estos elementos. Lo invitamos a descargar el siguiente documento. Haz un documento para descargar. Seguridad. Waltz o la seguridad. Es un PDF. Entonces observen hasta PDFs adjuntos. Aquí cada elemento de estos es, digamos, una imagen con una descripción. El concepto importante que desarrollan los realistas es la ayuda, self-help. Ampliaciones temáticas, aquí en este caso, ¿no? Entonces no es solo, como les mencionaba hace un momento, no solo lo que está ahí contenido, sino todo lo que se está ampliando, ¿no? Aquí hay un material audiovisual que se está compartiendo. El método Waltz. Aquí esto es como una infografía. Entonces, pues son documentos muy bien hechos, ¿no? Bien montados. Hay un glosario de términos y los créditos, obviamente, de los que produjeron aquí en la oficina el material. Créditos. Y así se maneja uno de estos para cada unidad. Listo. Entonces, eso en cuanto a los recursos educativos. Bueno, nos falta
los enlaces de interés, ¿no? Que yo siempre hago énfasis en no pegar el URL, sino Hacer un pequeño diseño instruccional. hacerle una contextualización, una descripción de qué es lo que hay que consultar. Aquí vuelvo a recursos educativos del primer corte. Y aquí en la página, enlaces de interés. Entonces, pues aquí hay se publicaron unos videos. En la primera clase recorrimos esto, ¿no? Entonces, consulte la página del Departamento Nacional de Estadística. O sea, visite una página. Solo debe dar clic sobre el logo. Ahí está. Cualquiera puede deducir, ¿no? Ay, y le da clic en la imagen, pero hay que ir un poquito más allá. Consulte el libro Los 50 años de estadística. Le damos clic sobre el libro y le va a abrir el libro. ¿Eso es cómo se hace? Pues lo mismo, editando por configuración, insertando la imagen del logo del DANE o de la portada del libro y enlazándole, como hemos venido haciendo, enlazándole por esta herramienta con el checkbox la dirección del documento PDF en este caso, y si quiero un texto a mostrar, entonces aquí le escribo el texto. Lo mismo, ya son bases virtuales de la universidad. Consulte el libro Fundamentos de Analítica de Marketing. Le será de mucha utilidad para la primera actividad. Autor editorial disponible en nuestras bases virtuales, solo debe dar clic sobre la imagen de la portada. Le damos clic y se abre. Bueno, aquí lo tengo editando, no funciona en esos casos. Aquí lo mismo, consulte el libro Blockchain, Fundamentos de la Cadena de Bloques, disponible en nuestras bases de datos. Autora, editorial, solo debe dar clic sobre la imagen de la portada. Deberían poner en práctica estas buenas costumbres, pues. Sí, es cierto. Digamos, a veces los profes se acostumbran a ubicar pues unos enlaces y los ponen sin mayor información o sin mayor contexto. Entonces, siempre la recomendación es que se haga un pequeño diseño instruccional. Cuando hablamos de un pequeño diseño instruccional, es hacer una pequeñña introducción, hacer un abrebocas de qué es lo que trae ese material que se está enlazando, si es un libro, si es una web o si es un video, porque también podrían enlazarse ese tipo de recursos. Y, digamos, como resumir muy brevemente, de manera sucinta, cuál es el alcance o el contenido que tiene el material que se está compartiendo, o cuál es la importancia o cuál es la relación que tiene con el eje temático que se está tratando, o qué explicación da alguno de los temas, subtemas que corresponden al tema que se está abordando en la actualidad en el curso. Entonces, es esa la recomendación, no poner enlaces sueltos, tratar de pronto de ponerlos a través de la herramienta de hipervínculo, ¿cierto? Que sean palabras las que se hipervinculen, es decir, haga clic aquí o en el siguiente recurso y entonces se enlaza la palabra recurso. Ese tipo de cosas son las que se deben o las que se sugiere que se hagan en estos ejercicios. Sí, o sea, todo esto, o sea, cuando yo pongo el puntero, observen que es una flechita, y lo pongo sobre la imagen, cambia una manita. Y en la esquina inferior izquierda ustedes pueden observar que dice ebook 7-24. Entonces, hay mucha diferencia entre esta información que estoy brindando y esto. Por ejemplo, habría mucha diferencia entre, voy a editar nuevamente, porque así lo hemos encontrado, ¿no? Este parafito, análisis del mal, o encontrar que un estudiante encuentre algo así. Sí. Sin instrucción, sin información, sin nada. Y se ve con mucha frecuencia esto. Ingeniero Jorge, vamos a conceder un espacio pequeñito. Creo que hay una pregunta, si mal no estoy, es la profesora Ana María. Ana María, adelante. Gracias, les estaba escribiendo por el chat. Quería hacer énfasis en que tenemos estudiantes con competencias visuales diferentes.
y entonces ellos tienen un lector específico y sería bueno que todos los profesores supiéramos de qué forma podemos trabajar o si el aula tiene algunas mm, potencialidades específicas para este tipo de acompañamientos para la inclusión, porque pues ellos no, digamos, el lector que en este momento nuestro estudiante tiene no sé que se traba en la imagen o se queda dando vueltas en la misma Sí, en la misma hilera de texto. Entonces, sí, pues, no sé si en este momento sea pertinente la respuesta o si nos pudieran de pronto también dar una capacitación o, pues, pero pues sobre todo para nosotros que ya tenemos el caso, pero también para que los compañeros sepan en el momento en el que tengan alguna situación similar. Gracias. Ana María, muchas gracias por la, por la pregunta, o mejor, por la intervención y la moción de la sugerencia. Bueno, al respecto, ¿qué hemos hecho? Muy rápidamente, 2 minutos, 3 minutos para contarles que sí, efectivamente, nuestros materiales tienen algunas dificultades de accesibilidad. Nuestras aulas también tienen eventualmente unas dificultades de accesibilidad. De hecho, hay algunas configuraciones que se prestan más para el lector de pantalla, ¿sí? Sobre todo las versiones que tienen menos hipervínculos, es decir, que muestran, por ejemplo, los contenidos de todos los cortes en un solo pantallazo, es decir, haciendo un recorrido con la barra de desplazamiento lateral y se ven todos los cortes. Para el estudiante con discapacidad visual es preferible hacer ese tipo de configuración, de presentar, digamos, de corrido toda el aula, y en particular para él, dentro del plan de ajuste razonable que se ha desarrollado con él, pues el OVA o esos OVAs que están, digamos, en versión HTML, habitualmente para él se le están trabajando y se le están volviendo material en Word, en editor de Word, y pues el Word tiene algunas características, primero que permite verificar que si el recurso o el material es accesible, y en segundo lugar, pues hay unas recomendaciones. De hecho, hay una cartilla del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación sobre la accesibilidad de documentos digitales. Y en este sentido hay recomendaciones. Entonces, la primera de ellas es pues evitar los saltos, ¿no? Evitar el enter, ¿cierto? Y entonces lo que se suele sugerir para la elaboración de estos materiales es utilizar los estilos, ¿sí? Se utilizan los estilos de Word, entonces se hace un documento de corrido, sin muchos saltos, y donde hubiera, por ejemplo, imágenes, pues se le hace la descripción de la imagen. Hay infografías, entonces se le hace la descripción de la infografía. Ese trabajo lo estamos haciendo nosotros con las materias, en la medida en que él va avanzando en el semestre. Tenemos la tarea y el compromiso con la profesora Zulamit de volver accesibles 4 asignaturas, o por lo menos los materiales de estudio de 4 materias, bueno, en el corto plazo de 2, y hemos hecho unas charlitas también donde mostramos cómo hacer el uso de los estilos de Word para que estos materiales sean accesibles. En principio voy a compartir esas 2 grabaciones o la última que hicimos para que de pronto podamos, para que ustedes conozcan un poco cómo trabajar los estilos en Word y, y cómo hacer, digamos, mucho más fácil o más legible ante el lector de pantalla la información para el estudiante. Yo quiero comentar que cuando estaba la profe Margarita en Relaciones Internacionales, este estudiante iba a cursar una asignatura en una versión de las primeras, de las primeras versiones descargable, pero no era formato zip, sino era formato exe. La verdad, un material bastante, hoy en día tecnológicamente e incluso el contenido estaba bastante, no digamos que obsoleto porque todavía era vigente, pero especialmente técnicamente era bastante complejo y para una persona con discapacidad visual era muy complejo leerlo. Entonces, este proceso que hicimos hace un momento de crear en el libro, de crear un recurso, en este caso solo fue enlazar en una palabra una dirección,
pero fue un proceso de insertar imágenes, o sea, de trasladar todo el contenido del OVA que estaba en ese archivo descargable, pasar las imágenes, los audios, o sea, yo lo tomé personal y le hice una unidad, un corte, perdón, con 2 unidades creo que era en ese caso. Pero, o sea, siempre es complejo. No, el trabajo es bastante. dispendioso. Sí, sobre todo porque eso debe ser un compromiso institucional y realmente surge de un profesor que está dando la asignatura con el alumno, se lo traslada al director del programa, el director del programa va al decano y es un esfuerzo muy que nace porque en últimas, en este momento hay solo una persona, hay otra clase de discapacidades, pero la visual para los temas de navegación, de computador, pues, que es lo que brinda nuestra modalidad, ¿no? Eliminar las barreras de la distancia. Es bastante complejo y yo tuve la experiencia. A Edgar le ha tocado frentear, casi prácticamente usted ha sido el líder junto con los profesores que han manejado a este alumno. Ha sido el líder del proceso, básicamente traduciendo todas las barreras que limitan, traduciéndolas a una manera de eliminar la barrera. Bueno, el tiempo Vuela, ¿no? premia, Pero sí, estaba levantando la mano iba la a decir Claudia. que yo creo que sí alcanzamos a realizar tarea hoy, ¿verdad? Sí, ¿Cierto? sí. Y antes de ir con tarea, creo que la profesora Claudia Jimena tenía su manito levantada, entonces, por favor, profe, adelante con su pregunta o su inquietud. O tal vez se retiró. No sé. Bueno, ¿en qué iba yo? Yo iba dándole clic en el enlace enlaces de interés, en el enlace del libro que está en las bases virtuales. Si yo no he ingresado, él me lleva al portal de las bases virtuales de la biblioteca. Debo registrarme, debo ser un usuario registrado como lo es un profesor, un administrativo o un estudiante, con la parte a la izquierda del arroba, en su cuenta corriente y su clave personal. Y al ingresar nos debe direccionar al libro en donde está enlazado aquí está. Sí, ayer veíamos esto que nos sale Fundamentos de la Analítica de Martin. Aquí está todo el contenido, ¿no? Entonces, y lo mismo funciona para el siguiente recurso, que es otro libro de bases virtuales sobre blockchain. El enlace, ya como estoy logueado, me abre directamente y me lleva a la unidad. Si uno enlaza la unidad que uno quiere que lea, el estudiante puede ir, por ejemplo, a la unidad 7, la unidad 6, solo se enlaza, se copia la dirección, el URL de esa unidad y se comparte directamente aquí en la imagen. Eso en cuanto a los enlaces de interés, que era otro de los temas de la parte de recursos educativos. Se pueden colocar, últimamente se está poniendo mucho PDF, mucho documento abierto. Pues nosotros no somos una camisa de fuerza, pero recomendamos minimizar ese tipo de prácticas. Ahora, en cuanto o sea, ahí ya cubrimos ya cubrimos todo lo que es medios de comunicación, haciendo énfasis muchos de los enlaces de videoconferencias. Y ahora pasamos a lo que es, bueno, después pasamos a los recursos educativos, y aquí están los 3 que vimos, que presentamos el día de hoy, y pasamos a lo que ha mencionado Edgar, que es la tarea. Entonces, la tarea, pues, es un recurso que tiene todos los LMS, tanto Blackboard como Moodle, como Brightspace, de D2L, o muchos otros, todos, o sea, es como un estándar, es una herramienta, una actividad, o sea, los tipos de elementos que hay en Moodle son o actividad o recurso. Una actividad, y aquí está, porque uno puede añadirle elementos. Cuando uno añade elementos, nos muestra qué quiere, una actividad, un recurso o algo recomendado. Entonces, por defecto él presenta todos, pero pues no es muy claro ver tantos elementos, entonces uno puede filtrar actividades. Dentro de la actividad, en orden alfabético, está la tarea. Aquí está.
Entonces, la tarea, nosotros entregamos en la plantilla que inicialmente está, obviamente, cuando se crea una aula nueva, ustedes reutilizan las aulas semestre a semestre. Al inicio, al final o al inicio del semestre se hace un reinicio de aulas en donde se desmatriculan los estudiantes y profesores y se borra todo el tráfico de comunicación, chat, foros, calificaciones, todo eso se borra y queda pero las tareas quedan exactamente como las diseñó o las configuró el docente que venía manejando el semestre anterior el aula. Entonces ustedes la reciben, puede ser, si es el mismo docente, pues excelente, pues enriquece más esa actividad. Si es un nuevo docente, pues puede no estar de acuerdo y dice, no, yo quiero hacer una actividad totalmente diferente y está en su derecho. Entonces aquí podemos abrirla y editarla o editarla directamente desde aquí, desde los 3 puntos, por la opción de editar ajustes. Eso solo funciona cuando tenemos activo el modo de edición. Entonces aquí podemos afinar, por ejemplo, esto es del 19 de julio al 4 de agosto, esto ya está corriendo. Pues de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, esto ya tiene un contenido ahí, pero lo que buscamos es que en las instrucciones que se le brinda al estudiante se describa un propósito para hacer esta tarea. ¿Cuál es el propósito de hacer esta tarea? ¿Cuál es el proceso metodológico? Es decir, los pasos que se deben tener en cuenta para realizar lo que se está pidiendo, ¿no? Los indicadores de evaluación, cómo se va a medir esta tarea, cómo se va a calificar, qué es lo que se va a calificar. Y el peso de la actividad, el peso porcentual dentro del corte respectivo y aclarar de pronto el valor porcentual del corte y el valor de la tarea dentro de ese corte. El procedimiento de entrega, entonces ustedes podrían exigir que los entregaran en un formato específico, un PowerPoint, un PDF, no sé, una gráfica. Entonces, la idea es dar esas instrucciones, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, si creamos rúbrica en el método de calificación, lo ideal es que entreguen PDFs para ir navegando tarea a tarea, estudiante a estudiante, visualmente sin salirse del aula. Pero si yo estoy revisando un PDF, lo califico. Otro PDF, lo califico. Llevo 10 y de repente alguien subió un Word. Entonces, el Word no lo puedo visualizar, el profesor no lo puede visualizar, tendría que descargarlo. Entonces, como que le rompe la dinámica que va llevando, porque pues, el proceso de revisar y calificar tareas requiere una concentración y entonces como que le rompe el esquema y hay que salirse de la rutina en que estaba pues pierde la dinámica, mejor dicho. Entonces es recomendable dar las instrucciones contemplando toda esa información. Y además de eso, en la aplicación yo puedo restringir que me suban archivos de determinado tipo. Adicionalmente, aquí en la opción de archivos adicionales puedo subir un documento que complemente la información de la tarea, un documento de consulta, un documento que complemente. Después está la disponibilidad. Entonces, ¿desde cuándo está disponible para que empiecen a subir tareas y cuándo se cierra? Pero esta fecha de entrega, si yo no le coloco, no le pongo acá una fecha límite, que lo ideal sería la misma, ¿no? La misma fecha límite. Porque si yo no le pongo aquí la fecha límite, el estudiante puede seguir subiendo, los estudiantes pueden seguir subiendo tareas. Entonces, por eso es importante, al menos saber, conocer esto, porque si lo hacen, lo puede hacer a propósito, ¿no? El profesor no le da importancia a eso y pueden seguir subiendo tareas. Pero es mejor poner límites, por ejemplo, hablar, no, yo les recibo hasta el 6 de agosto, pero tienen una penalización y eso lo califico sobre 4. Entonces ahí ustedes, pero lo importante es que cierran. O sencillamente restringirlo completo a la misma hora, la misma fecha, misma hora. Entonces, está en el criterio de cada uno de ustedes. Tipos de entrega, entonces puede ser un texto en línea, que es un texto como para chatear, o archivos enviados, que es lo más conveniente. Entonces, número máximo de archivos,
tamaño del archivo, tipos de archivo. Aquí está lo que yo les decía. Entonces, aquí los tipos de archivos aceptados pueden ser modificados introduciendo una lista de extensión de archivos. Si el campo está vacío, todos los tipos de archivos serán permitidos. O sea, aquí podría subir cualquier archivo en la tarea del estudiante. Aquí en elegir, podemos filtrar qué tipos de archivos me pueden subir. Entonces, yo recomendaría solo los PDFs. Entonces, busquemos PDF, bueno, control F, PDF, ahí está. No, pero aquí me tiene muchos. Aquí, por ejemplo, los gráficos, extensiones gráficos, PNG, JPG, 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 GIF. Y entonces, pero mira, aquí en expandir, yo puedo, aquí, expandir, y le digo que solamente el PDF, documento PDF. Y listo. Guardar cambios. Y aquí quedó. Entonces, si alguien va a subir, además de que yo recomiendo acá, ¿no? Recomiendo que sea, los documentos deben ser, deben realizarse, deben subirse en formato PDF. Usted puede trabajarlo en un documento Word y lo graba como PDF y de esta manera lo sube. De lo contrario, no podrá subirse el archivo. Si lo envía en un documento diferente, no lo va a poder subir. Entonces ya tenemos algunas restricciones, ya estamos controlando algo. O si yo quisiera ponerle Word también, pues escogería PDF y Word, como por hacer el ejercicio acá, la verdad. Yo exigiría solo PDF, entonces selecciono los dos y aparecen separados por, sí, punto PDF y punto doc. Listo. ¿Qué más? Tipos de retroalimentación. Anotar PDF, comentarios. Lo más conveniente es solo los comentarios de evaluación, en donde usted puede escribir un texto dentro de la calificación, pues dentro del cuadro en donde se realiza la calificación. Confirmación de entrega, si quiere que le confirme, que llegue un mensaje que diga que sí, requiere que los alumnos pulsen el botón de envío. Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones, pues esto no es, usted lo considera necesario, eso es a puro criterio. Yo normalmente no recomiendo que se activen estas opciones. Siempre las diferentes opciones de configuración de Moodle tienen una mágico círculo con interrogación en donde nos informa para qué sirve lo que estamos viendo. Entonces, eso es una gran ventaja. ¿Qué más? Tenemos configuración para entrega en grupos. Si queremos entrega en grupos, sencillamente lo habilitamos. Tenemos que organizar los grupos. Se pueden organizar de manera aleatoria o seleccionando. En este caso no lo voy a manejar acá. Avisos, enviar aviso de entrega a los que califican. Si quiero configurar estas opciones, perfectamente lo puedo configurar. Este tema es estratégico, es clave, la calificación. Entonces hay muchas formas de calificación, ninguna, escala, puntuación. La recomendable es puntuación y hemos venido tratando de estandarizar que se maneje la calificación máxima sobre 5, es que se maneja, pero manejarla sobre 50. Esto porque siempre nos han, entre comillas, amenazado de que va a haber integración de Moodle con la oficina de registro, con el sistema de registro, entonces que para pasar la calificación directamente es mejor que se registre la nota sobre 50, entonces es más fácil porque aquí asumimos una calificación que lo normal es sobre 5 de un dígito, pero ahí contemplamos la parte decimal. Si sacó 3.5, pues le ponemos 35, si sacó 4.8, pues es 48. El método de calificación se maneja la simple y directa, que es cuando uno pone la nota, así subjetivamente. Leyó la tarea y el profesor, que es el que sabe, le pone la nota. Existe otro sistema de calificación que se llama la guía de calificación, que es una serie de criterios, o sea, como variables en donde que usted, ortografía, y usted le pone una nota ahí. Entrega de resolvió todas las preguntas formuladas, lo califica de esos 4. Y al final computa
cada una de esos criterios que creó, pero a todos les ingresa una calificación. Y la otra, la que más recomendamos, es la rúbrica, que tiene los mismos criterios que consideramos en la anterior, que es la guía de evaluación, pero adicionalmente, digamos, las filas son los criterios y las columnas son los niveles de calificación de esas columnas, de cada uno de esos criterios en columnas. Entonces, por ejemplo, no entregó, entonces le da un valor 0. Entregó muy básico, sin cumplir lo solicitado. Entonces, 1 o 2, pone un valor. Entregó parcialmente bien y entregó todo lo solicitado. Entonces ahí se va armando la rúbrica, pero ahorita vamos a esa parte. Algo muy clave es la categoría de calificaciones, porque aquí asociamos esta actividad a qué corte pertenece. Entonces, en este caso, pues la primera tarea pertenece al primer corte. Pero aquí, al computar, al organizar esto, vamos a encontrar al final, en una matriz de calificaciones, que existen 1, 2 o 3 tareas que están asociadas al primer corte. Entonces, ¿cómo se van a relacionar esas calificaciones que se han venido ingresando y cómo se computan y cómo le sale al estudiante bien? Entonces, esto es de un proceso, esto es de lo más delicado, me parece a mí, y que se debe hacer al inicio del semestre, al inicio se debe configurar y se debe validar que haya quedado bien. Pero normalmente algunos profesores se dan cuenta de que tienen errores delicados cuando los estudiantes le informan que hay un error. Entonces, es importante validar, no hay, o sea, los esperamos por cualquiera de los canales de comunicación en nuestra oficina para apoyarlos, porque para nosotros es importantísimo garantizar que quede bien la configuración de las calificaciones. Entonces, es bien importante. Primero, aquí estamos asociando al corte que corresponde. El primer corte 30. Aquí no se manejan la ponderación, solo se maneja la asociación al corte. Aquí le dimos la calificación máxima y la calificación mínima aprobatoria para aprobar. Sobre 50, pues es 30. Envíos anónimos, ocultar identidad, usar workflow, esos temas de informativos y de retroalimentación, ajustes comunes del módulo, ¿no? Restricciones de acceso. Yo puedo configurar una restricción que no reciba la tarea hasta que no haya hecho otra cosa. Entonces, eso se utiliza mucho, pues los profesores pueden hacer eso, ¿no? Ahora un momentito ahí, Jorge. Añadir Sí, restricciones. por ejemplo, una fecha, hasta que se cumpla una fecha, o hasta que, por ejemplo, se desarrolle una actividad previa, ¿no? Previa, exactamente. Pues tiene que ser actividad. Calificación, hasta que no saque una calificación en una actividad previa. Entonces, de la tarea anterior o el foro anterior, tuvo que haber sacado mínimo 4. Entonces, aquí va calificación. Entonces, ¿en cuál actividad? En el primer parcial. Escoge la actividad y la calificación debe ser mayor que y menor que cuando escogió el tema de calificación. Entonces, cancelar, le voy acá. Pero pues todas esas opciones se pueden usar. Casi nadie las utiliza, pero por ejemplo, nosotros con la especialización en alta gerencia estamos haciendo ya desde antes de pandemia, veníamos haciendo un webinar y el webinar ya está más que institucionalizado, ponentes extranjeros, se hacen como uno o dos por semestre y ya todo se hace con restricciones y al final el certificado de la ponencia que se diseña y está con la firma del decano y del director del programa, solo lo descargan los que han cumplido con esas restricciones, ¿no? Que hayan visto el 80% porque es asincrónico, se ven las grabaciones, o sea, el ponente tiene que enviar un video, se edita, se pule, pero el ponente acompaña sincrónicamente en un chat. Entonces, se activa el video para ver la grabación de la ponencia entre las 6 de la tarde y las 6:30 y el ponente está respondiendo preguntas en el chat. Y
y a las 6:30 se desactiva esa ponencia y se activa el video de la siguiente ponencia que va de 6:30 a 7. Entonces todo eso se va controlando los que ingresan a ver el video y se va contando y entonces digamos que son 5 ponencias, cada uno tiene un valor de 2 puntos y para 10, entonces el que haga 80 puntos puede descargar el certificado, la certificación como ponente. Se crea certificado, perdón, como participante. Creamos un certificado para el ponente y otro certificado para los organizadores. Bueno, ahí ya creamos la tarea, ¿no? Hicimos el recorrido completo con todas las opciones y seleccionamos. Aquí, observen que aquí no la abrí por los 3 botones y editar, sino la abrí. Y yo solo veo esto. Entonces, esto se abre así para ya revisar tareas y calificar. Pero yo lo que quiero es editar, entonces aquí le doy clic. Cuando la abro así y no por los 3 botones, debo dar clic en configuración y ahí ya estoy editando también. Son las 2 formas de editar. Entonces, aquí el tema es que en calificación le dimos en método de calificación rúbrica. Entonces, esa rúbrica debe ser configurada. Entonces, ¿cómo se configura una rúbrica? Observen que cuando trabajamos en tarea y abrimos un documento, ahí ya cambió. Entonces voy a abrirlo nuevamente. Abro, observen el menú azul, la barra azul. Cambió y ahora aparece la configuración. Estoy en tarea. Aquí por configuración voy a editar, pero está la opción de calificación avanzada. Por calificación avanzada es como yo configuro la rúbrica. Entonces vamos aquí, calificación avanzada, y aquí están las opciones de manejo de esta rúbrica. Entonces puede ser que editar definición del formulario actual, eliminar formulario actual definido. Y cuando yo publico esta rúbrica, puede quedar como plantilla para que la utilicen otros como base y a partir de eso puedan un docente tomar esta rúbrica y adaptarse a la tarea que está proponiendo. Pero entonces el punto es que ya no parte de cero, sino ya parte de una rúbrica, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía. Estos son los criterios. Contribuciones administrativas, aporte, explicación, aportes, explicación de los aportes, debe ser, de cada una de las culturas propuestas. Descripción del mercantilismo, cameralismo y sus efectos en la administración de hoy. Detalles de las etapas del proceso. Claridad y contenido de las gráficas. Estas rúbricas, bueno, voy a darle aquí, editar la definición del formulario actual. Y al editarlo, entonces, pues está la información descriptiva y ya aparecen unos elementos como esta X para borrar el criterio. Y aquí al final, para añadir un nivel. Los niveles que existen son estos 4. Documento no enviado, es decir, el estudiante no envió el documento. Entonces aquí entramos y podemos cambiarle el nombre. Voy a cambiar aquí. Hoja. Y ahora sí, se ve más decente. Esto lo puedo agrandar si quisiera. Entonces, y puedo darle documento no enviado y un valor en puntos para contribuciones aquí. Deficiente descripción y relación de las contribuciones administrativas de cada uno de los sectores. El siguiente, falta de descripción y relación de contribuciones administrativas. Y le va dando puntos. En este caso, el profesor escogió del 0 al 4. Ustedes pueden escoger la escala que consideren. Buena descripción y relación de las contribuciones administrativas de cada uno de los sectores. Y aquí, excelente descripción. Bueno, ahí está la subjetividad del profesor. ¿Qué es buena descripción y qué es excelente? Entonces, bueno, en este punto yo sí quisiera hacer una mención sobre la importancia que tiene la rúbrica. En primer lugar, pues hay que decir que hay que planearla en papel previamente, ¿no? Creo que lo importante, cuando digo en papel, es hacerla en un documento en Word o de pronto en una hoja de cálculo. Y el tema no es tan complejo porque si el profesor pone la tarea, ya sabe qué es lo que va a calificar. Claro. O sea, aquí hay un aprendizaje doble, porque el estudiante al leer la rúbrica
ya sabe cómo hacer la tarea y cómo... Esa es una de las principales ventajas, y es que esta rúbrica le va a aparecer al estudiante en el momento en el que va a visualizar la tarea, ¿cierto? Él va a visualizarla y va a aparecerle, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Va a ver la rúbrica, va a saber qué le van a evaluar, sabe cuáles son los criterios con los que va a ser medido. Y esto, pues, va a facilitar o va mejor a disminuir la subjetividad y esa, digamos, esa pila de quejas o de reclamos de los estudiantes de por qué él sacó... ¿por qué le puso 3 y a mí me puso 4? Si lo hicimos juntos y no sé qué... Sí. La rúbrica disminuye ese tipo de situaciones. Más objetiva. Y una recomendación importante, bueno, primero es planificarla, hacerla en papel o hacerla en un documento Word. Y digamos que para cada criterio, por ejemplo, qué sé yo, si usted va, por ejemplo, a evaluar las normas APA, lo que debe pensar siempre es en el mínimo y en el máximo. ¿Usted qué esperaría de mínimo del estudiante? Bueno, aparte de no entregar, de no hacer la entrega, pues, ¿qué sería lo mínimo que esperaría? ¿Y cuál es el máximo? Digamos, ¿cuál es la característica mayor o cuál sería la valoración o la descripción para una entrega completamente funcional en normas APA? Y una vez usted ha definido el mínimo y el máximo, puede empezar a generar, digamos, los intermedios, digamos, esos valores o esas descripciones para deficiente, para insuficiente, para bueno, ¿sí? Esa es la recomendación que se hace siempre cuando se planea una rúbrica. Hay también por ahí una herramienta en línea, yo creo que posteriormente lo podemos mirar, que es una herramienta, creo que todavía está activa, es Rubistar, ¿cierto? Rubistar le ayuda a uno a pensar un poco sobre, digamos, los niveles o los criterios. Sí, miremosla ahí un momentito, a ver si todavía existe. Estaba como en revisión últimamente. Rubistar, sí, así está bien escrita, pero tal vez ya no. A ver, abrámosla, sí, abrámosla, que tal vez es esa. Sí, mire, ahí está Rubistar, entonces fíjese que en la parte de abajo, ingeniero Jorge, si podemos bajar un poquito, ahí hay unas opciones, por ejemplo, miremos, no sé, ciencias, miremos esa de ciencias, ¿cierto? Y ahí en ciencias entonces dice proyectos orales, productos, de pronto no sé, miremos uno correspondiente a, qué sé yo, un informe de laboratorio, a ver, yo había visto por ahí en algún lado. Ah, bueno, ahí están todos, ¿no? Mira, ahí están los de artes, miremos los de ciencias un momentito, es que quería mirar más Aquí arriba. construyendo un puente, dibujos científicos, experimento de ferias científicas. Reporte, abramos ese reporte de laboratorio, ¿sí? Como ejemplo, básicamente. Ahí nos pide unos datos, si quiere pongámoslos ahí, ¿no? Pongamos cualquier dato. Doctor, señor, doctora, señor. Señor, por ahora. Pongamos ahí nombres cualquiera, Edgar Beltrán o Jorge Rodríguez. Y el título del trabajo, ¿cierto? Esto aplica para otro tipo de... Estamos tomándolo de manera arbitraria. Área postal. El código postal 110131, ese es mi código postal. Tipo de rúbrica. Sí, mi rúbrica es provisional, es Sí. permanente. Bueno, fíjese que ahí, en la parte de abajo, le está armando, ya le está generando unos criterios, ¿no? Si no le gusta el nombre de la categoría que aparece en la casilla anterior, use use la que se proporciona a continuación para escritura. Bueno, para escribir una y ahí hay categoría. unas puntuaciones, ¿cierto? Está generando unas puntuaciones. Fíjese que ahí le está sugiriendo para esos informes de laboratorio los criterios. Entonces le está proponiendo, por ejemplo, los materiales, ¿no? En un informe de laboratorio siempre hay materiales, ¿cierto? Entonces fíjese que para esas puntuaciones máximas y mínimas está proponiéndole. Todos los materiales usados en el experimento son descritos. Y le da valor, ¿no? Propone Sí. valores. Correcto. Que creo que son editables también. Mire otro criterio, no solo los materiales, de pronto las conclusiones o el análisis de resultados, no sé qué hay ahí adicional. Sí, ahí. Análisis. Entonces usted va a hacer la valoración de los análisis de resultados. ¿Y el puntaje es el mismo para...? Sí, no, veo que no se modifica. Pero, digamos, es un ejemplo. Yo lo tomé por familiaridad, por el área de ciencias. Ahí pongamos otro. Los cálculos, ¿no? Normalmente vienen los cálculos, el análisis de resultados. Ponga los cálculos, ¿no? Como otro de los aspectos. Y conclusiones. Y conclusiones, sí, exacto.
Eso. Entonces, de manera fácil usted arma su rúbrica. Ahí ya puede tener... No hay conclusión incluida, no se Sí. muestran algunos. Se muestran algunos cálculos y los resultados son correctos. Se muestran algunos y los resultados están etiquetados apropiadamente. ¿Cuál es la idea? Pues que usted tenga armada esta información, la tenga de pronto en un Word, la tenga lista, y luego se la lleva a la plantilla que nos estaba mostrando el ingeniero Jorge. La lleva directamente allá a la plantilla, Sí, y puede ir armando, la puede ir generando. Aquí el tema es por no arrancar de cero y arrancar a partir de una plantilla con información, porque la temática, aquí le están proponiendo una plantilla, o de pronto ya se había trabajado, ya la tenía el profesor asociado cuando la tomamos para esta aula de capacitación. Entonces, Pero básicamente en una rúbrica de ceros, si usted puede arrancar, o sea, esto sería muy útil incluso para arrancar con una rúbrica de ceros, ¿sí o no? Sí, Esta herramienta, ¿cómo se correcto. llama? Eso se llama Ruby Star. Si quiere, pongámosle aquí está, ¿verdad? Ruby Star. Si quiere, pongámosle el enlace a todos los profes a los que nos acompañan todavía. Bueno, no sé si están ahí todavía. Sí, sí están. No se han ido todavía. Copiémosles la primera parte, ruistar.hasta.org, creo que estaba. Aquí. O ese. Exactamente ese. Copiémosles el enlace en el chat. A propósito, yo creo que, ingeniero Jorge, antes de que se nos vayan, y ya casi en la recta final, sí, el formulario de asistencia. Sí, pero no es para despedirlos, ¿no? No es que los estemos echando, ¿no? Y es para que nos tengan la bondad y nos regalen sus datos como para efectos de calidad y de trazabilidad. Esto no, alguna vez me dijeron, no, es que eso ustedes no controlan, y no, esto no es ningún control, es básicamente para cuando haya, por ejemplo, auditorías de calidad, mostrar, evidenciar que efectivamente se hizo una actividad de capacitación, se hizo, digamos, la compartición de algunos datos y efectivamente hubo unos participantes. Entonces tiene ese fin, no, nada diferente, nada distinto. Y el enlace de asistencia, ingeniero Jorge, ahí en el formulario. Podemos tomarle una vez a dice copiar vínculo, yo ya lo dejé listo. En copiar vínculo a la derecha. Eso, gracias. Para el registro de asistencia, el formulario de asistencia. Entonces los van a ir, ¿no? Vamos a cerrar ya la presentación. Ahí hay una pregunta. ¿Quién está? ¿Quién levanta la manito, por favor? Pues no veo quién es. Ah, la profesora Claudia Jimena, creo que ahora sí está. ¿Profe Claudia Jimena o alguien que se llama TNT? ¿Profe Claudia Jimena está? No la escuchamos. O el profesor TNT. Aquí están escribiendo la pregunta. Dice, ¿cómo se hace para actualizar enlaces rotos que ya no funcionan en el material de estudio? Nos informan a la oficina, aquí al centro de innovación. Sí, el nuevo nombre, que es el Centro de Innovación y Transformación Educativa Digital. Yo todavía no me lo aprendí porque estoy en una fase de adaptación a la vida. Centro de Innovación y Transformación Educativa Digital, CITED. El correo pues sigue siendo el mismo de adm.faedes, ¿sí? O me pueden escribir a mí, a mí también pueden escribir y yo lo reporto. Inclusive a la encargada de calidad, que es la ingeniera Sandra Obando, también sandra.obando. Mire, yo tengo, incluso a mí me escribieron entre ayer y hoy, me han escrito como 2, 3 profesores, no les he podido resolver. La mayoría de enlaces rotos es porque han compartido videos del canal de YouTube. Entonces, la política ya es, los videos deben ser producidos por nosotros. Entonces, si toman tienen en cuenta un video, eso para los autores, ¿no? Porque el tema es, el autor construye el OVA, digamos el guión del OVA, y al ponerlo ya, o sea, al traer esa teoría a armar el producto final, que es el OVA que vimos ahorita, el diseñador instruccional con el equipo que somos nosotros, empiezan a trabajar y el autor propone videos. Y muchas veces recomienda este video, pero entonces es un video externo. Entonces el dueño de ese video externo que lo tiene en un canal, hoy está vigente y mañana lo borra o lo restringe. Entonces, por eso es mejor que
que nos propongan hacer el video, nosotros adecuarlo de ahí la importancia y se mejora muchas veces el objetivo de ese video. de ahí la importancia de los derechos de autor, claro. Normalmente cuando se comparten videos, siempre recomendamos que sea de sitios de reconocida prestancia académica, ¿cierto? O sea, lo explico, estábamos mostrando como ejemplos OVAs de relaciones internacionales o de estudios políticos. Entonces me imagino que, por ejemplo, un video tomado de la página de la ONU es un video que tiene unas características de reconocida idoneidad, prestancia, pero si usted lo toma del canal de Pepinito Cuevas, pues realmente ese canal en 2 meses o en 3 meses se puede cortar, lo pueden quitar, lo pueden eliminar y definitivamente no es digamos, no conocemos, por ejemplo, quién está detrás de ese canal Sí, exacto. o de dónde sacó el contenido. A veces suben materiales tomados de cosas que tienen restricción de derechos de autor y no los podemos publicar. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, con lo que se sube en las aulas, ¿no? En el pasado también tuvimos algunas dificultades porque subían, por ejemplo, PDFs completos de libros de McGraw-Hill o de editoriales también de reconocida, pues digamos, comerciales, y pues esto infringe a todas luces los derechos de autor. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se publica, con lo que se sube. En este No caso, solo- sería en el material de apoyo, en la Claro. carpeta, en la subcarpeta, poner Correcto. Digamos, por parte nuestra hay un mea culpa en los enlaces, claro, hay que revisar y saber qué pasó, de pronto originalmente se quitó el video del canal y hay que revisarlo. Por favor, háganoslo saber a través de nuestros correos electrónicos, edgar.beltranv o jorge.rodríguez, edgar.beltranv o jorge.rodríguez, ahorita de pronto lo escribimos, y pues estaremos muy pendientes de eso. Yo, mire, tengo pendientes como a 2, 3 profes que me han escrito y no les he podido resolver. Me estoy demorando un poquito, pero estamos cumpliendo. Eso por una parte. No sé si hay más preguntas, si el profesor TNT iba a hacer alguna pregunta o si la resolvimos parcialmente. Profe, adelante. Claudia Jimena, ahí está. ¿Claudia Jiménez o el profesor TNT? Ay, pues Mira. yo no sé. ¿Ya? ¿Listo? Sí, dale, profe. Es que no te escuchábamos. Bueno, estimadísimos, ¿cómo están? Ingeniero, cuando usted estaba presentando lo del tema de grupos, cuando uno parametriza, digamos, la actividad, yo no he podido entender, por ejemplo, eso. Si uno quisiera configurar grupos, pero que ellos los eligieran, ¿eso se puede hacer? O sea, ¿qué me sucede a mí? Yo hago una actividad en grupo, pero pues le he puesto no, o sea, actividad en grupo no. Pero lo que pasa es que tengo que duplicar la nota en uno, en otro, entonces me imagino, creería yo que hay una forma más expedita para poder organizar esos grupos y que si le pongo la nota a uno, pues se le replique a los otros, no sé si eso se pueda. Sí, hay varias opciones. Una es en participantes, ¿no? Uno por allí puede organizar los grupos, ¿cierto? Pero previamente en la configuración de curso hay que decir, bueno, Hay que organizarlo. sí, hay que decir que Organizarlo por la foto. sí, uno puede, digamos, definir que el curso todo se maneja en grupos, ¿cierto? Entonces en la configuración de curso, ingeniero, para si quiere miramos ahí en configuración. Pero un pregunta, momentito. yo puedo, o sea, hay algunas actividades que son individuales y hay otras que son en grupo, o sea, eso se puede manejar, no todas, Sí. no Entonces, todas en las ese quiero caso, en grupo. En ese caso no configuramos toda el aula para grupos, solamente la Exacto. tarea, por ejemplo, solamente vamos a definir una tarea. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones que cuando yo no tengo abierta ninguno de los elementos del aula y me voy a configuración, vamos a configurar ¿qué? Sí, por El ejemplo, curso, si el quisiera curso. que mi curso fuera todo en grupos, entonces en la parte de abajo, Entonces hay una- entramos a la configuración donde cuadramos lo de contenido programático y la guía didáctica y hay una parte que se llama grupos. Correcto. Aquí está el modo de grupo que hay. No hay grupos o hay grupos separados o hay grupos visibles. ¿Cuál es la diferencia entre eso? Pues siempre consultamos aquí a la bolita de la interrogación y nos explica qué diferencia hay entre grupos separados y grupos O sea, se pueden armar grupos que se vean o que no. exacto, visibles y separados. Sí. Entonces usted selecciona, esa es una opción,
pero ahí es para todos, Sí, ¿no? ahí queda, el aula queda, digamos, configurada para que Sí. todo sea en grupo. O en la actividad, la otra En es la en la actividad, actividad. sí. En la Ujú. actividad hay una parte, cuando yo configuré aquí la tarea, Sí, usted lo mostró. entonces hay una parte que dice grupos. Entonces aquí Pero nos usted vamos a- mencionó que se podían elegir aleatoriamente o que entre ellos se Sí, pueden sí, ya. unir. A mí me Entonces gustaría es aquí, que ellos definan con quién se asocian, digamos. Ajá. entonces acá, Marco, ¿dónde está? Aquí, configuración de entrega por grupo. Entonces aquí básicamente es decirle que sí. En la configuración del curso está. Sí. Estoy con la cámara. Sí, Hay alguien que tiene abierto el micrófono, le agradecemos cerrar los micrófonos. Entonces aquí le digo que sí. por Dios, me están explicando. Y ya por participantes, aquí en esta pestaña, creamos los grupos. Y esos grupos se van a utilizar en las tareas. Lo que pasa es que aquí no tenemos alumnos, ¿no? Hay creo que dos. Entonces Hay se puede dos. hacer el ejercicio. Sí. Entonces aquí hay una opción, Hay en usuarios matriculados, creo que es. Hay en grupos. grupos, mire. Ingresando participantes, que es por donde se ven la lista de los alumnos que están matriculados, alumnos y profesor. Entonces, seleccionamos grupos Sí. o agrupamientos. No, grupos porque agrupamientos es otra cosa. Sí. Agrupamientos es una colección de grupos. Entonces ya él ve que hay dos. De hecho, hay creados 4 grupos, ¿no? Mire, Edgar Arnulfo Beltrán es el profesor y el grupo está conformado por el estudiante piloso, que solo hay. Y aquí, ¿hay dos estudiantes pilosos diferentes? Sí, ahí hay 2 estudiantes pilosos diferentes. Ya, En la parte de abajo hay un botoncito que dice crear grupo, entonces crea uno ahí adicionalmente. ¿Sí? crear grupo. Crear grupo. ¿El grupo E? Sería el grupo E, ¿sí? Créelo. Grupo E. Básicamente, exacto, grupo E. Número de identidad. Sí, y ahí simplemente se le dice guardar cambios, no es necesario, digamos, hacer mayor parametrización. Ahí quedó el grupo. En la parte de la derecha, si se dan cuenta, hay un botoncito que dice agregar o quitar usuarios, ¿cierto? Sí. Entonces ahí en agregar o quitar Él muestra usuarios está, la lista de los estudiantes. los potenciales, digamos, inscribibles, ¿sí? Ahí se supone que están todas las personas Y añade que hacen parte del curso y se pueden añadir a ese grupo E en particular. Y si me equivoqué con uno, pues lo quito. Correcto. En otras instancias, sobre todo, por ejemplo, en cursos de idiomas, donde las capacitaciones son modulares, podemos hacer agrupaciones de grupos. Es decir, yo puedo generar lo que se llaman agrupamientos. Entonces, por ejemplo, podría ser y creo que está creado. Si quieren lo miramos ahí un momentito. ¿Dónde? Ahí vaya a la pestaña y en agrupamientos. Entonces ahí tenemos 2 agrupamientos creados. En el agrupamiento 1 está conformado por el grupo A y el grupo B. Y el agrupamiento 2 está creado por el grupo C y el grupo D, ¿cierto? ¿Cómo los creo? Allí en esa silueta que aparece en la parte derecha, ahí puedo agregar al agrupamiento. Bueno, primero hay un botón abajo que dice crear agrupamiento. Podría crearlo, ¿no? Agrupamiento ¿Crear un tercero? 3. Sí, crear un tercer agrupamiento, si quisiera. Que tenga el A, el C y el D. Sí, exacto. Es el agrupamiento. Repito, un agrupamiento es una colección de grupos, es un conjunto de grupos. Pero este ya es un nivel más avanzado, ¿no? De configuración. Sí, en inglés es de los que se presta para eso. Sobre todo en idiomas. Y ahí en la silueta, entonces uno agrega los grupos. Fíjese que a la derecha están los grupos. Yo puedo decir que en el agrupamiento 3 voy a conformar un nuevo agrupamiento con esos 3 grupos, ¿sí? Por alguna característica especial. Ahí está, a ver. Pero pues esto no es tan frecuente como los grupos. Claro, hay una configuración en particular en los grupos y es si uno de los integrantes del grupo entrega, ya se da por hecho que la entrega quedó para todos. No sé si la podemos mirar ahí un momentico. Hay una cosa delicada con el manejo de grupo y sobre todo para nosotros, la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar, que cuando, por ejemplo, ustedes activan la tarea, es para entregar en grupos y a un estudiante de matrícula 0 ingresó el 15 de agosto. O mentiras, entró el 1 de agosto. La tarea se vence el 2 de agosto y la tarea y el estudiante quedó el 1. Entonces están todos agrupados menos el que acabó de entrar. Y entró otro que no tiene grupo.
Entonces muchas veces el que sube la primera tarea se duplica para todos y es un error tenaz. Entonces yo, personalmente, especialmente en los primeros semestres, bueno, ya hoy en día el tema de la generación y matrícula cero está hasta en los semestres más avanzados, ¿no? Antes empezaron con los de primero y ya está para todos. Entonces, les aparecen esos usuarios que no tienen asociado el grupo y se genera el error. Entonces, yo no recomiendo que las primeras actividades se hagan en grupo por ese detalle. Al menos en el primer corte, ¿no? Al menos en el primer corte, y eso, bueno, y ustedes saben, ¿no? Se puede hablar con el director del programa y el director del programa habla con el decano o con la oficina de registro. No, ya está cerrado, no hay ninguno pendiente para ese programa. O si hay uno, pero son de otro semestre, entonces, bueno, listo, trabajémoslo por grupos. Pero existe ese riesgo de que se generen esos errores porque aparece un usuario sin grupo en el momento en que suba una tarea a un estudiante y haya uno o dos alumnos sin grupo, la misma tarea que acabo de subir les aparece a todos. Y es un error que genera el LMS, pero es real. ¿No? Ha pasado con alguna frecuencia, ¿no? Sí, podemos mirar la configuración de la tarea un momentito. Claro, con mucho gusto. Recursos educativos. No se les olvide, mientras vamos buscando aquí la configuración de la tarea, el registro de su asistencia. Bueno, teníamos ahí. No está en link, no está en línea. Profes, ¿en dónde está el enlace para ingresar a ese cuestión, el registro de asistencia? Es que nos lo han dicho varias veces. Ahí en pero el no lo chat, encontramos. en el chat. No se ve, no está. Miremoslo. No sé si no lo estamos buscando en el lugar donde nos debe enviamos, ser, no lo encontramos. Perdón, no se había enviado. Mil disculpas. Gracias. Ahí se fue. ¿Qué pasa con esto? Sí, volviendo a la configuración, vamos a la configuración de la tarea. Solamente para redondear la idea que usted estaba mencionando, ahí hay una configuración, creo que es en la configuración de entrega por grupo. A ver, dice, se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega, o el siguiente que dice, se requiere que todos los miembros del grupo entreguen. Entonces es ahí donde uno tiene que entrar a definir, ¿no? Si le digo que sí, ¿se activa abajo o no? A ver, no Se recuerdo. requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega. Eso es cierto. Que dice, si está activado, todos los miembros del grupo de estudiantes deben entregar la entrega. Entonces, si está en sí, debe ser, ¿no? Sí. Pero no, eso no. Bueno, así como está, o sea, así como está esa opción, entonces con que uno solo entregue, ya la entrega la hace por todos los integrantes del grupo. ¿Sí? O sea, con esa opción de no, dice ahí, se requiere que todos los miembros del grupo entreguen. Claro. O sea, en este caso, se está habilitando a que con uno solo que entregue, digamos... Al calificar le queda la calificación a los Correcto. integrantes de ese grupo que está configurado en participantes. Correcto, así es. Esa era la mención que íbamos a hacer. La tercera parametrización que hay ahí en esa opción de Agrupamientos. Configuración de entrega por grupo. Y me muestra los... También si quisiera podría decir, mire, aquí agrupamientos, ¿no? Listo. Eso es. La profesora Sí, Patricia hay dos preguntas. Creo que estaba la profesora Margarita y la profesora Patricia Londoño. Margarita. Muy brevemente, profes, muchas gracias por la comprensión. Profe Margarita. Profe Margarita, si no está Margarita, entonces Patricia. Profe Pati. Hola, Quítaro, hola, Jorgito. No, ya Hola, la Pati. despejé, gracias. Aquí estoy cacharreando. Gracias. Perfecto. Nos encanta que cacharren, ¿no? Esa es la... Así es como se Sí, aprende. así es como se aprende. Profe Margarita Zuluaga, sí. ¿está? Sí, es que no encontraba dónde activar el micrófono, pero ya. No, es que era con respecto a la pregunta que estaban haciendo sobre los grupos. Yo sé que sí es posible en el aula generar una actividad, pues, para que los estudiantes se coloquen allí, ellos que puedan elegir su grupo, que creo que eso era lo que estaba buscando la profe, porque yo me acuerdo que yo lo he hecho. Yo creo los grupos y a esos grupos yo les asigno la cantidad de personas. Entonces, así como ahorita colocaron que el grupo E tenía 2 personas, entonces si yo quiero que mis grupos sean de 4, entonces yo ahí le coloco en esa parametrización que sean 4. Y después yo publico
en el aula esa creación de grupos. Entonces ellos entran ahí y se ubican si en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, y solitos ellos se pueden organizar. Sino Profe, que también... ¿Tú nos Señor. podrías mostrar eso comenzando mañana en la próxima sesión, la de mañana? ¿Nos podrías de pronto mostrar muy rápidamente eso? Sí, perfecto, listo. Yo lo organizo entonces para te invitamos a que nos compartas ese ejercicio y nos Mañana, ilustres. a nivel introductorio, arranca la profe Margarita Zuluaga con... Vale, listo. Nos vemos a las 2 para que nos ayudes con la explicación de esto que es tan interesante. Bien. Muchas gracias. Creo que el profesor William, sí, el profesor William tenía la mano. Sí, qué pena con ustedes, ingeniero. Una cosa, cuando uno a veces no le permite formar los grupos, no sale la opción a veces de decir sí o no. ¿Qué sucedería ahí? No sé si es en la raíz del curso tal vez, que les entendí. Sí, eventualmente puede pasar eso. Eventualmente. Porque sí, hay una configuración general del aula, ¿cierto? Lo que veíamos hace un momento aquí. Sería ir a la raíz del grupo, a la raíz del curso para poder cambiarlo, ¿cierto? Eso sería la solución. Eventualmente, mire que en configuración, allí de pronto volvamos a mirar la configuración. Esto es en el curso, ¿no? Ahí estamos viendo grupos y dice modo de grupo. No hay grupos, entonces tocaría activar, ¿no? Separados. Entonces tendría que ahí escoger grupos separados o grupos visibles, ¿sí? Dependiendo de lo que usted necesite. Y aquí forzar el modo grupo. De pronto pero eso lo que hace es obligar a que todas las actividades en grupo. Sí. Pero pues... creo que con la primera, profe, habría que ensayar con eso. Sí, es que a veces me hace que no me dejaba dejar me dejaba la actividad que fuera en grupo y yo decía, pero ¿por qué no es la alternativa? Pero puede ser ahí, gracias. Bueno, pero me agrada mucho que usted esté en ese nivel, porque este es un nivel avanzado, digamos, no es tan fácil y lanzarse como profe virtual a generar grupos, pues está muy bien, ¿no? Está muy bien y esa es una de las cosas que, digamos, promueven el aprendizaje colaborativo, que es una de las cosas de las que tanto hemos hablado en estas capacitaciones, y por supuesto el aprendizaje significativo. En virtualidad es fundamental la colaboración, entonces este tipo de cosas, o la promoción de este tipo de actividades en grupo, pues nos encanta que los profes ya estén en este nivel. Y ojalá también que nos puedan compartir sus experiencias. No pude, sí pude, y estamos muy pendientes en esta semana a ver cómo les ha ido. Profe, nos cuenta mañana cómo le fue y si hay lugar, pues lo miramos ya, su caso particular, en aquí una sesión, en el módulo de pedagogía o aquí con el ingeniero Jorge, administrador de aula. Ok, muchas gracias. Sigue pensando que los nietos son responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Nos vemos mañana. ¿Qué tema vamos a ver? Mañana vamos a mirar el cuestionario, ¿cierto? Que es la otra actividad que está inmediatamente después de la tarea, ¿no? Ajá. Aquí está. Sí, vamos a mirar el cuestionario, el banco de preguntas, ¿cierto? Usted había mencionado que íbamos a hacer un ejercicio sobre importación masiva de preguntas. Sí. Y seguramente que el calificador también será otro de los temas. El calificador es clave porque el calificador, o sea, muchas veces los estudiantes tienen un buen docente, pero se le va la imagen del docente por errores en la configuración del calificador, porque están jugando con la nota, con la calificación, y un error en la ponderación de una de las actividades representa, o sea, representa algo grave, es algo grave, la verdad. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 2. Muchas gracias por su atención. Gracias por la asistencia. No se olviden la asistencia, por favor, el registro de la asistencia. Muchas gracias, de verdad que para nosotros es importante pues que atiendan estas invitaciones y estas convocatorias. Nos agrada pues que haya pues esta asistencia, que haya digamos este interés por escuchar de lo que se menciona en estas capacitaciones. Así que pues mil gracias para todos y nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Ok, a ustedes que estén mañana. muy bien. Muchas gracias.